Por estar un año más con ustedes. Son una iglesia muy querida por nosotros, ustedes como iglesia, los pastores Miguel y Araceli, gracias por su amistad, por su amor, por su fidelidad al Señor, ¿verdad? Por su lealtad a Cristo, que eso es muy importante. Estamos viviendo tiempos difíciles donde muchos obreros, muchos pastores, ministros del Evangelio están renunciando, están apostatando, están dejando las cosas del Señor, están cerrando iglesias, están devorando las iglesias. Y cuando vemos pastores fieles al Señor, pues hay que darle gracias a Dios y también hay que reconocerlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues siempre oren por sus pastores, que el Señor siempre los mantenga con los pies en la tierra, siempre en humildad, siempre entendiendo que la obra es del Señor, ¿verdad? Y que Dios les ha encomendado una labor muy ardua, muy fuerte, cansada, desgastante. Uno de los estudios de la psicología a nivel mundial decía que el oficio del pastor estaba dentro de los 5 oficios más desgastantes mentalmente. Fíjense, yo cuando voy a mis consultas médicas, me dice la doctora, yo entiendo su trabajo, se parece mucho al mío, nada más que usted trata con almas y usted trata con problemas. Dice, pero trate de no quedarse con los problemas de la gente, dice, sacúdaselos, ¿verdad? Para que eso no le traiga a usted algún problema, alguna enfermedad, porque ellos entienden el trabajo tan arduo de un pastor, de un ministro en la iglesia. Por eso, hermanos, no me canso de recalcar siempre donde tengo la oportunidad de estar, que siempre oremos por nuestros pastores, ¿verdad? Nosotros somos pastores, pero también tenemos a nuestros pastores y tenemos que estar orando por ellos. Amén. Bueno, feliz cumpleaños, 7 años como casa de oración aquí en Pachuca, ¿verdad? Qué bendición el Señor les da de cumplir un año más como iglesia, predicando a Cristo, predicando el Evangelio, cantando la palabra del Señor, teniendo una familia pues maravillosa en Cristo Jesús, y me llena de gozo, de verdad. Celebro con ustedes por estos 7 años. Muchas felicidades, hermanos, y que el Señor les prospere mucho, mucho más de lo que ya lo ha estado haciendo. Amén. Felicidades, Bueno, Pastor Miguel, pues gracias nuevamente por la invitación, por la confianza depositada en nosotros. Mi esposa estuvo en la mañana, bueno, no en la mañana, a la 1, ¿verdad? En la tarde, estuvo compartiendo a las mujeres y pues me decía que un buen grupo de mujeres estuvieron aquí escuchando la palabra de Dios, y qué bueno, porque mientras más nos preparemos, mientras más alimentemos nuestro espíritu, nuestra alma, pues más fuertes vamos a estar en esta tierra, en esta vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar las crisis, las adversidades, los desafíos, las tentaciones y tantas cosas. Por eso, cada que ustedes escuchen que va a haber algo especial para mujeres o lo que sea, traten de estar. Ahorita que subí al baño y venía bajando, oía una de las maestras de la iglesia infantil que les estaba preguntando a sus hijos y les decía, díganme los 4 nombres de los evangelios. Y ahí estaban Mateo, Marcos, y se queda, dice Simón, y le digo por atrás, Lucas, ¿verdad? Lucas, y él dice Pedro, digo Juan. Juan, y la maestra dice, muy bien, muy bien. ¿Quién más lo puede decir? Me dio gusto que se esté enseñando a nuestros hijos el Evangelio, porque hoy ellos, y no se diga nosotros, pues estamos siendo bombardeados por un montón de información que no sirve para nada, ¿sí? Que no nos deja nada bueno, es más basura que cosas buenas lo que oímos en la televisión, en las redes sociales, en el teléfono, en el Facebook, en Instagram. De verdad que cosas que realmente edifican. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar esta vida que nos ha tocado vivir, que son los tiempos finales. Y yo le he llamado a mi tema que la clave es estar bien con Dios. Esa es la clave. Si tú quieres que te vaya bien en esta vida, si ustedes quieren que como iglesia el Señor les siga bendiciendo, prosperando, que Él siga manifestándose, que ustedes como matrimonios, como familia, vayan mejorando como cristianos, como ciudadanos, como hijos de Dios, como ministros, la clave es estar bien con Dios. Amén.
Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 7, por favor, versículos del 1 al 10. Primera de Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 10. Repito, mi tema es: la clave es estar bien con Dios. Primera de Samuel 7, del 1 al 10. Dice esta historia que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab. Esta casa estaba situada en un collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron ahí? Dice en años, ¿cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová ¿qué? Lo oyó. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Wow, qué gran victoria les dio el Señor. Miren, al leer esta historia, nos damos cuenta cómo Dios había usado a Samuel para llevar a Israel a un momento especial. Si yo quisiera usar una palabra, usaría la palabra a un avivamiento muy importante. Pero como ya sabemos, siempre que Dios va a bendecir a una iglesia, siempre que Dios quiere moverse en medio de una congregación, va a venir un ataque fuerte por parte del enemigo. En esta historia vemos que el ataque vino por parte de los filisteos. Los filisteos siempre fueron un constante dolor de cabeza para el pueblo de Israel, siempre. Sin embargo, como veremos en esta enseñanza, estar bien con Dios tiene sus ventajas. Y aquí vemos al final de la historia que Dios obró a favor de su pueblo Israel y les dio la victoria. Acabamos de leer, ¿se acuerdan cuántos años estuvo el pueblo de Israel sin la presencia de Dios? 20 años sin la presencia de Dios. Están cumpliendo 7 años como iglesia. Nosotros cumplimos 20 años como iglesia recientemente. Entonces, como que podemos identificarnos en cuanto al tiempo, ¿no? Y esta gente estuvo sin la presencia de Dios 20 años. Hermanos, 20 años es mucho tiempo para estar sin Dios. ¿No es cierto? Si a veces no venimos a la iglesia un domingo y decimos como que algo nos falta, ¿no? Como que nos faltó ir a la iglesia, como que, o sea, ¿por qué? Porque estamos enamorados de Cristo, estamos necesitados de venir a la congregación a alimentarnos de su palabra. Imagínense ustedes 20 años estando sin Dios. Y esto es significativo o debe significar mucho para nosotros, porque puedes quizá tener muchos años en el Evangelio. Puedes tener, desde que se fundó esta iglesia Casa de Adoración en este lugar, puedes estar en un ministerio activo. Pero si no tienes la presencia de Dios en tu vida,
no tienes nada. Y así estaba el pueblo de Israel. O sea, podemos estar aquí y ser parte de los eventos, de los momentos especiales, de esas visitaciones que Dios especiales le da a la congregación, pero si no tienes la presencia de Dios en tu vida, te has perdido de todo. Ahora, en esta historia, Dios usó a Samuel para traerles de regreso la presencia de Dios. Dios había sido muy claro en sus demandas, pero estaba dispuesto a darles otra oportunidad. Entonces el pueblo de Israel tenía que estar muy atento a través de su sacerdote, de su profeta que era Samuel, y ellos tenían que buscar de una o de otra forma estar bien con Dios. Ese es un punto importante, porque este es el énfasis de nuestra enseñanza de esta tarde, que Dios hasta el día de hoy sigue obrando a favor de la iglesia, a favor de su pueblo, a favor de las familias cristianas, siempre y cuando estemos buscando estar bien con Él. Porque a veces decimos, pastor, es que tengo tantos años en la iglesia y no me va bien. Y yo veo que el otro hermano que tiene el mismo tiempo que yo, o tal vez menos tiempo que yo, le va mejor que a mí. ¿Cómo es posible que el hermano está más bendecido que yo, que tiene una familia pues más sólida, que se ve que son mejores cristianos que nosotros, en el trabajo, en donde quiera, les va mejor que a mí? Bueno, la respuesta es que muchos cristianos han entendido que la clave es estar bien con Dios y otros no tienen una relación con Dios, solamente tienen una religión. Porque podemos estar viniendo a la iglesia y ser participante de todo lo que pasa dentro de la iglesia, hermanos, y sencillamente no tener una relación con Dios. Entonces estamos teniendo solo una religión, ¿sí? Y eso no salva a nadie, eso no satisface la vida o el alma de absolutamente nadie. Ahora, esto de estar bien con Dios, pues no es algo que al mundo realmente le interese. Porque si verdaderamente a la gente de afuera le preocupara estar bien con Dios, pues no habría tanto pecado, no habría tanta suciedad en el mundo. Sin embargo, estar bien con Dios, pues sí debe ser algo que al cristiano le debe interesar y mucho. Amén. Dile al que está a tu lado, nos debe interesar mucho estar bien con Dios. Sí, que no seamos de esos cristianos que, como gente del mundo que dice, bueno, ya pequé y ya ni modo. Ya pequé y pues, ¿quién no peca? Y empiezan a justificarse. David pecó, Salomón pecó, Pedro negó a Cristo, esto, lo otro. Y ¿sabes qué? Esa es una actitud de una persona que no le interesa estar bien con Dios. Y tarde o temprano, en su camino, en su vida, se va a enfrentar a los resultados tan devastadores, a los fracasos en muchas áreas de la vida, que simple y sencillamente son la causa de que podemos tener muchos años en la iglesia y que no nos está interesando estar bien con Dios. Por eso este tema es muy importante, y a medida que ustedes como iglesia van avanzando en sus años, van creciendo como numéricamente, espiritualmente, lo que sea, ustedes tienen que siempre buscar estar bien con el Señor. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha bendecido por su misericordia, ¿no es cierto? Pero otras veces Dios nos bendice porque estamos bien con Él. Esa es otra verdad. ¿Se acuerdan bueno, estamos hablando de Samuel? ¿Se acuerdan de Samuel cuando era niño? Él tenía otros hermanos. Esos hermanos no eran buenos cristianos. Esos hermanos no eran buenos hijos de familia. Pero José sí, José era un niño espiritual, era un niño piadoso, era un niño al cual su papá lo amaba mucho. ¿Y qué es lo que hacía su padre cada año para Samuel? Le hacía una túnica nueva de colores cada año. Mira, hijito, ahora te traje esta túnica, ya cumpliste 6 años, ya estás más grandecito, mira, póntela. Y el niño estaba contento. Y eso, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasaba? Que lo motivaba a Samuel a seguir buscando de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo a los 12 años de edad, y a los 12 años llegando a Cristo, pues yo serví en la iglesia casi desde los 2 años que llegué, pero tenía 13, 14 años, no me gustaba orar, no me gustaba leer la Biblia. Ahí en la iglesia nos ponían a ayunar, yo no quería ayunar, había muchas cosas que yo no quería. Y mi mamá siempre me decía, Dani, si oras todos los días un rato, si lees todos los días un rato, te voy a comprar los tenis que tanto te gustan.
Y entonces ella me motivaba, yo me motivaba y ahí me veían, ay Señor, y ya no sabía ni qué decirle al Señor. Pero mi mamá me ayudó y fomentó en mí un buen hábito. ¿Y sabes qué? Que al paso del tiempo, ese hábito que se hizo un buen hábito en mi vida, me hizo ver que Dios ahora me estaba bendiciendo a mí de manera directa, de manera personal, porque ahora yo estaba buscando a Dios por mi propia iniciativa. Entonces te empiezas a dar cuenta que Dios te bendice por su misericordia, porque Él es bueno, pero también te bendice cuando tú buscas estar bien con Él. También Dios te ayuda, Dios te da más de lo que tú te imaginas cuando tú eres una persona entregada al Señor, que dices voy a invertir más en mi oración, voy a leer un poco más la Biblia, voy a meditar más en la Escritura, voy a oír más enseñanzas, me voy a edificar, voy a estudiar en el instituto. Y entonces el Señor nos empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir mucho más. El Señor ha sanado muchas de nuestras enfermedades, el Señor nos ha dado protección, el Señor ha bendecido nuestra familia, y esto es precisamente lo que escribió el salmista David en el Salmo capítulo 40 versículo 5. Salmo 40 versículo 5, dice David, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué les parece este salmo? Es increíble, hermano, es impresionante. David está aceptando, está reconociendo, está diciendo que el Señor ha aumentado sobre su vida sus maravillas y sus bendiciones. Pero David era un hombre que buscaba estar bien con Dios. Me vas a decir, sí, pero pecó, y pecó gravemente. Pecó porque adulteró con una mujer que era casada, era esposa de uno de los mejores soldados de David, Urías. Sí, pero este hombre se arrepintió. Y cuando fue el profeta Natán y le advirtió y le dijo a David, ¿sabes qué? Tu sequedad espiritual, tu enfermedad, tu problema, tu vacío que sientes interiormente, todas esas noches que te la pasas llorando en depresión, porque David sufrió todo eso. ¿Sabes a qué se debe, David? A que has pecado delante de Dios. Y hasta el momento en el que tú busques la reconciliación con Dios y busques estar bien con el Señor, Él va a quitar todas esas dolencias de tu cuerpo, va a quitar toda esa amargura del alma que traes en este momento y te va a restaurar. Por eso David decía que le pedía al Señor que restaurara, que le devolviera el gozo de su salvación. Entonces vemos a un hombre que peca como tú y como yo, pero que está buscando la restauración, está buscando el perdón de Dios, está buscando volver a agradar al Señor. Eso es estar bien con Dios. Y David dice, wow, Señor, has aumentado tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anuncio y hablo de todo lo que has hecho para mí o en mí, no puede ser enumerado. Hermano, esto es maravilloso porque el simple hecho de que perdón, el simple hecho de que tú y yo despertemos cada mañana, el simple hecho de que cada día tengamos que comer, el simple hecho, hermano, de que tengamos un lugar donde vivir, decía en un principio, el simple hecho de tener una iglesia donde congregarnos, donde adorar al Señor, donde escuchar su palabra, ya podemos ver las innumerables de Dios, las innumerables obras de Dios. Ya podemos ver las bendiciones del Señor. Ahora, ciertamente todo esto es producto de la gracia de Dios. El que tengas que comer, el que tengas que vestir, el que tengas un trabajo, que tengas una casa, un departamento, el que tengas una iglesia, por supuesto, no hemos hecho nada para merecernos eso. Es producto de la gracia de Dios, pero también tiene mucho que ver con estar trabajando para estar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, porque hay cristianos que dicen, bueno, pues que Dios me bendiga porque Dios es bueno, y dice el Señor, claro, o sea, si tú tienes ese pensamiento, es un pensamiento muy alejado de Dios, de Cristo, porque entonces, ¿te acuerdas que la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos? Entonces tú estás diciendo, pues yo puedo ser bueno, puedo ser malo, y de todas maneras disfruto de las bendiciones de Dios, pero Dios dice, pero yo quiero darte más, yo puedo darte más. Yo tengo poder para darte más. El problema es que no estás buscando estar bien conmigo. Ese es el problema.
Hermanos, estar bien con Dios tenía sus ventajas, porque los filisteos fueron derrotados por la providencia de Dios. Lo primero que vemos en el versículo 10, vayan a su verso 10, dice que Samuel estaba ofreciendo ¿qué? Sí, ¿qué estaba ofreciendo Samuel? Todos digan, por favor. Un holocausto, un sacrificio, una ofrenda. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no hacía eso. Su relación con Dios estaba tan mal, como lo dije hace un momento, que llevaban 20 años secos espiritualmente. Ni siquiera se acordaban que se debían ofrecer ofrendas a Dios. ¿Te acuerdas? No vamos a hablar del diezmo, pero se me vino en la mente el texto de Malaquías 3:10, cuando el Señor le reprocha al pueblo y le dice: ustedes me han robado, vosotros la nación toda me habéis robado. Y ellos le preguntan: ¿en qué te hemos robado? ¿Sabes que esa pregunta fue una pregunta sincera que le hicieron a Dios? Ellos ni siquiera sabían cómo le habían robado a Dios. ¿Por qué? Porque ya habían pasado décadas y décadas y décadas en que los sacerdotes habían olvidado la práctica del llevarle a Dios sus ofrendas, dárselas al Señor, que habían pasado las generaciones y ni siquiera sabían que Dios esperaba que el pueblo le llevara ofrendas a Dios de adoración, de agradecimiento. Hasta que el Señor le dice: me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Vosotros, la nación toda, están maldecidas. Y entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Busca estar bien con Dios y empieza a traer sus ofrendas al Señor. Ahora, esto, hermanos, repito, es significativo, porque cuando tú te das cuenta que te está yendo mal, que las cosas ya no te están funcionando, pregúntate: ¿estaré bien con Dios? ¿Habrá algo que he olvidado? ¿Hay prácticas cristianas que ya no hago y que el Señor está queriendo traer a mi memoria por medio del Espíritu Santo, porque Dios quiere bendecirme? Y el Señor te va a decir: claro que sí. Has descuidado la oración, has descuidado la Biblia, has descuidado las buenas obras, has descuidado la piedad, has descuidado la santificación, has descuidado la meditación de las Escrituras, has descuidado el amor, has descuidado la misericordia, has descuidado las buenas obras. Por eso es que Samuel, cuando él se da cuenta, ofrece un sacrificio. Y esta acción demostró que el pueblo de Israel hizo un alto en sus vidas. ¿Qué quiere decir que hicieron un alto en sus vidas? Que reflexionaron y comenzaron a adorar nuevamente al Señor. ¿Qué significa? Que buscaron estar bien con Dios. Ahora, hay dos clases de adoración, porque el sacrificio, la ofrenda que hace Samuel, significa adoración. Y ellos están de acuerdo en que se ofrezca adoración por medio de un sacrificio. Pero hay dos clases de adoración: la adoración verdadera y la adoración falsa. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Eso va a depender de nosotros. ¿Cómo que va a depender de nosotros? Mira, ¿cuál es la adoración falsa? Te voy a decir, la adoración falsa es, por ejemplo, lees la Biblia porque sabes que tienes que leer la Biblia. Oras porque tienes que orar. Sirves porque tienes que servir. Vienes a la iglesia pues porque tienes que venir. Eso es adoración falsa. Estás haciendo lo que hace cualquier cristiano piadoso, pero no eres genuino, no eres verdadero. O sea, crees que estás haciendo las cosas bien de esta manera y que las cosas que las estás haciendo de esa manera crees que están bien y no están bien, están mal. La adoración verdadera pues es justo lo contrario. Lees la Biblia porque te nace leer la Biblia, porque tienes hambre de Dios, porque sientes que tu alma necesita ser saciada. Oras porque sientes necesidad de orar. No puede pasar un día y que tú digas: no puedo estar tan tranquilo, ya me voy a acostar, me pongo las sábanas hasta las narices y ya me voy a dormir. No, tengo necesidad de orar, de hablar con Dios. Qué bonito, hermano, es quedarse dormido orando, ¿verdad? A veces doblas tu rodilla y ahí te empiezas a quedar medio dormido. Si quieres, párate, si quieres, camina, pero duérmete orando, dándole gracias a Dios, teniendo comunión con Dios.
Esa es la adoración verdadera. Sirves porque te nace servir, te congregas porque sientes la necesidad de congregarte. Y eso es buscar estar bien con Dios. Pero eso no es todo. Otro aspecto de adoración verdadera es la que implica una ofrenda. Es decir, un sacrificio. Y el mejor ejemplo de sacrificio fue sin duda nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue la ofrenda perfecta al Padre. No te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de diezmos, no te estoy hablando de ofrendas monetarias, te estoy hablando de la ofrenda de tu vida, de tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, yo pongo delante de ti dos caminos, uno que es ancho y espacioso, otro que es angosto, difícil, lleno de pruebas, lleno de tentaciones, de desafíos, de dificultades. Y dice el Señor, quiero que andes por ese camino. No va a ser fácil. Te va a costar trabajo, vas a tener gente, enemigos, te van a odiar, te van a perseguir. Y el Señor te está diciendo, lo que necesitas hacer, ¿qué es? Un sacrificio. Yo pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Dice, yo te aconsejo que escojas el camino de la vida para que te vaya bien. Ay, Señor, pero es que a mí me gustaba el baile, es que a mí me gusta esto, y es que yo quiero la cerveza, y es que esto, y dice el Señor, bueno, está bien, si tú quieres escoger eso, pues es tu elección, tienes libre albedrío. Pero si no estás dispuesto a sacrificarte, tampoco esperes estar bien conmigo. No vamos a estar bien tú y yo, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, Jesús sabía perfectamente cómo estar bien con Dios. Jesús, Él fue un hombre que del cielo por venir a la tierra, estamos hablando de sacrificio, fue un hombre que se hizo hombre como nosotros, se hizo siervo de nosotros, fue vituperado, injuriado, llevado a juicios injustos, muerto en una cruz donde morían solo los peores delincuentes. Jesús sabía perfectamente qué es lo que debía hacer. A Jesús nadie lo mató. A Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús no lo mataron los romanos. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes. ¿Te das cuenta qué está haciendo? Está diciendo, yo me pongo en el altar como un sacrificio por cada uno de ustedes. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Por obediencia a Dios, porque Él sabía que esa era la manera de estar bien con su Padre Celestial. ¿Cómo? Obedeciendo. Padre le oró y le dijo en aquella oración del Getsemaní, Señor, si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa, este momento. Si es posible que pueda salvar a la humanidad, redimirlos de sus pecados sin el sufrimiento, está bien, pero que no se haga lo que quiero, mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Y qué le respondió Dios? Nada. No le respondió nada. El Señor con el silencio le dio la respuesta y le estaba diciendo, necesito tu sacrificio. Y Él se sacrificó. Por eso Él es el sacrificio perfecto, por medio del cual nosotros somos salvos. Pero entonces, ¿te acuerdas cuando Él estaba en el bautismo y dice que Juan lo estaba bautizando y se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia? ¿Y te acuerdas cuando estaba en el monte y subió con Pedro y con Juan y que se transfiguró Elías y Moisés, gracias, y el Señor se pone sus vestiduras resplandecientes y vuelve a oír la voz del Padre? Porque Pedro dice, wow, quedémonos aquí, ¿para qué bajamos? Estamos en la gloria. Y el Señor le dice, no, Pedro, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque el Señor dio 2 veces testimonio con una voz audible acerca de Jesús. Era necesario que la gente entendiera la obra redentora de Jesús. Él estaba buscando estar bien con Dios a través de ¿qué? De la obediencia. Obediencia, todos digan obediencia. Dile al que está a tu lado, estamos bien con Dios cuando obedecemos. Estamos bien con Dios solo cuando le obedecemos. Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, si te preguntas, ¿por dónde empiezo?
¿Por dónde empiezo? Bueno, Samuel hizo un sacrificio. Por ahí tienes que empezar. Tienes que hacer sacrificios. ¿Cómo cuáles sacrificios? Pues hay tantas y tantas cosas que hoy están absorbiendo tu vida espiritual, que están secando tu vida espiritual. Hay tantas y tantas cosas que haces, que oyes, tantas personas de las que te rodeas, amigos que tienes, que te están sacando de la voluntad de Dios. Pero empecemos dejando de invertir tanto tiempo en las redes sociales y démosle a Dios ese tiempo. Démosle a Dios ese tiempo. No está mal que tengas una red social, pero sabes que cuando comienzas a dedicarle más tiempo a las redes sociales que a Dios, las redes sociales son un ídolo para ti. Porque todo lo que le quite el primer lugar a Dios es un ídolo. Es idólatra. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tienes que hacer sacrificios, tienes que destruir todos los ídolos que le están quitando a Dios el primer lugar, sea cual sea, las redes sociales, algún deporte que no te permite venir a la iglesia, tu trabajo, alguna serie de televisión, de Netflix, algún programa, la música secular, mundana, todas esas cosas te están quitando tu tiempo para que no le ofrezcas un sacrificio a Dios. Servirle a Dios es también un sacrificio, ¿sabías? El venir a la iglesia, llegar temprano, limpiar una banca, irte al final, todo eso es un sacrificio y a Dios le agrada. Entonces, cuando tú comienzas a administrar mejor tu vida espiritual, a darle tu prioridad a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás buscando estar bien con Dios. Y cuando estás bien con Dios, el siguiente paso es que Dios te va a bendecir. Pedro y los demás apóstoles dejaron todo lo que les estorbaba. ¿Para qué? Para estar bien con Dios. Repito, Pedro y todos los apóstoles dejaron todo lo que les estorbaba para estar bien con Dios. Leví, que es Mateo, dejó de ser el odioso cobrador de impuestos que era. ¿Para qué? Para seguir a Cristo y estar bien con Dios. Pedro tuvo que dejar su mal carácter. Hay muchos de aquí que tienen que dejar su mal carácter. Ay, pastor, es que es algo que no puedo. Es que soy de rancho, dicen. Es que así era mi papá y esto y lo otro. Tienes que trabajar con eso. Si eres iracundo, si eres pendenciero, si no eres un hombre o una mujer de paz, si eres tóxico, tóxica, en todos los aspectos. No, ay, con tu esposa y que tu esposo, no. No, porque hay cosas que la esposa le dice, oye, mi amor, ¿me puedes dejar revisar tu celular? Y avisa al pastor que no seas tóxica. No hablamos de esa porque eso es natural que tiene que ser. O sea, tu esposa tiene tu clave, tú tienes la clave de ella, porque en el matrimonio debe haber transparencia. Eso de que dame mi espacio, pues, me lo hubieras dicho cuando éramos novios, ni me caso contigo. Es como dame mi espacio. Dormimos en la misma cama, vivimos en la misma casa. Andamos juntos en todos lados, dame mi espacio. Pues ¿de qué estamos hablando? ¿O de qué religión estamos hablando? Dice el pastor Chío Olivares, ¿cada quien su religión? Pues sí, cada quien su religión, pero aquí somos cristianos. ¿No es cierto? O sea, todos ellos, hermanos, por ejemplo, Tomás dejó su incredulidad, Pablo dejó su orgullo, era un hombre súper orgulloso, tenía unas credenciales ministeriales impresionantes, increíbles. Y dijo, todo eso hoy lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y la excelencia de su conocimiento. O sea, todos ellos sabían que si querían estar bien con Dios, tenían que hacer sacrificios, tenían que dejar cosas. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Wow, este hombre en Juan 3, la Biblia habla, este hombre fue de noche a buscar al Señor Jesús y le dijo, oye, Señor Jesús, qué increíble, ¿cómo nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y el Señor Jesucristo ni siquiera se enfoca en la pregunta que le está haciendo Nicodemo, y Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo que a ti te falta es nacer de nuevo. Y Nicodemo se rasca la cabeza y dice, ay, Señor, pero no entiendo, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Eso es imposible. Y Jesús le dice, Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Eres tú el maestro de la ley? ¿Eres tú un intérprete de las Escrituras?
¿Eres tú un fariseo prominente entre todos los fariseos y no entiendes lo que te estoy diciendo? Pues no, Señor. Mira, Nicodemo, tú oyes el sonido del viento, ¿no es cierto? Lo percibes, sí, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Sí, Señor. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Toda persona que oye el mensaje del Evangelio y abre su corazón, en ese momento o minutos después o un día después o una semana después, por mucho, viene el Espíritu Santo, sopla sobre la vida de esa persona y produce el nuevo nacimiento. Y Nicodemo dice, yo quiero eso. ¿Qué está haciendo Nicodemo? Un sacrificio. Él está diciendo, yo estoy dispuesto a dejar todo el fariseísmo. Yo estoy dispuesto a dejar todo este judaísmo, todo este ritualismo, ¿verdad? Que lo único que hace es poner carga sobre mi vida y comenzarte a seguir. Eso se llama sacrificio. ¿Te imaginas cuando Anás y Caifás se enteraron que Nicodemo se había convertido a Cristo? Pero Nicodemo, mira hermano, desde que va y de noche y busca a Jesús y le toca la puerta para hacerle preguntas, estamos viendo que a Nicodemo le interesaba y le interesaba mucho estar bien con Dios. ¿A ustedes les interesa estar bien con Dios? Sí, hay que hacer sacrificios. Ya te mencioné solo algunos. Mateo 19, versículo 27, por favor. Mateo 19, 27. Mira lo que le dice Pedro a Jesús. Señor, nosotros los apóstoles hemos dejado todo, sacrificio, hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué pues tendremos? 28. Adelantito en el versículo 28, Jesús dice, vosotros que me habéis seguido también, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no solo ustedes, cualquier persona, y aquí entramos todos nosotros, cualquier persona que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero les está diciendo el Señor Jesús, tienes que dejar muchas cosas por mí. Le dijo el joven rico, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y no es cierto, no estuvo dispuesto a dejar lo que Jesús le pidió que dejara. Nosotros le hemos dicho muchas cosas al Señor, Señor, yo te quiero adorar, yo te quiero servir, yo quiero que me uses. Y el Señor, si nos hablara con voz audible, a lo mejor nos diría a algunos de nosotros, no es cierto lo que me estás diciendo, no es cierto lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no quieres hacer sacrificios, no quieres dejar cosas, situaciones, personas, amistades, hábitos que son malos y que te están estorbando en tu vida espiritual, en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. El día que hagas sacrificios para Dios, dice, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. ¿Vale o no vale la pena estar bien con Dios? Por supuesto que vale. Jesús dice que nos va a dar mucho más de lo que ni siquiera le pedimos. Ahora, ¿en qué momento hizo Samuel este sacrificio? Cuando Dios le mostró la condición espiritual en que se encontraba el pueblo. O sea, Israel no estaba bien con Dios y Dios estaba preocupado. Dios estaba preocupado. Así que escúchame bien, cuando tu vida espiritual no está bien, porque solo tú sabes cómo está tu vida espiritual delante de Dios. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo los veo muy guapetones a todos, muy bonitas, pero yo no sé realmente. ¿Sí? Pero tú sí sabes. Tú sí sabes. Y cuando tu vida espiritual no está bien, cuando tu situación con Dios está mal, eso le preocupa a Dios. Y le preocupa mucho. ¿Sabes por qué? Porque eso es una señal de que no estás bien con Dios.
Porque ¿cómo un cristiano va a estar seco? ¿Cómo un cristiano no va a percibir la presencia de Dios? ¿Cómo es que a un cristiano Dios no le habla? ¿Cómo es que a un cristiano el Espíritu Santo no se mueve en su vida y no se manifiesta en su vida, en su corazón, en su iglesia, en su familia? ¿Cómo es posible que un cristiano no se siente redarguido de pecado? ¿Cómo es posible que un cristiano, su conciencia no lo redarguye cuando está haciendo algo malo? Eso es imposible. Un verdadero cristiano es redarguido. Un verdadero cristiano viene en el Espíritu Santo a tu vida y te dice: hey, cuidado, estás a punto de caer, de resbalar. Entonces tú te pones alerta como José y huyes de la tentación del pecado, porque a ti te preocupa estar bien con Dios. De verdad, créeme que el más preocupado es Dios cuando ve que las cosas no están bien contigo. Es Dios, porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre bueno y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad que sí? Segunda de Corintios 6:2 dice, escribe el apóstol Pablo: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Ahora es el día aceptable. Hoy, dile al que está a tu lado: hoy, hermano, hoy es el día. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que cumplimos 7 años? No, de estar bien con Dios. Amén. Hoy es el día de estar bien con Dios. Luego el versículo 10 de nuestro texto dice que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron a la batalla. ¿Sabes lo que significa esto? Que siempre que hay un avance espiritual, porque aquí ya el pueblo está avanzando, ¿verdad? Samuel está haciendo un sacrificio, el pueblo está de acuerdo, y siempre que hay un avance espiritual, el diablo se encargará de que haya oposición. ¿Lo has notado? Claro, ¿verdad? Los israelitas estaban recuperando su relación con Dios y Satanás envía a los filisteos a hacer su trabajo sucio. Satanás siempre va a hacer todo lo que pueda para que no estés bien con Dios. Entonces hubo oposición, y la palabra oposición significa luchar unos con otros para dominar las condiciones. O sea, ahí hay una lucha por parte de Satanás contra Israel y Samuel. ¿Por qué? Porque Satanás se da cuenta que si ellos continúan en sus sacrificios buscando estar bien con Dios, Dios los va a bendecir. Entonces Satanás está luchando contra eso para dominar las condiciones, para mantenerlos otros 20 años más o más, 40, no sé el tiempo que sea, secos, sin Dios. Entonces cuando Satanás ve que tú quieres estar bien con Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Inmediatamente va a levantar una circunstancia. Inmediatamente va a levantar un problema, va a crear un problema o va a levantar a una persona para oponerse y así seguir dominando tu vida. Pastor, yo había hecho un compromiso con Dios de santificarme, de vivir en santidad, y ¿qué cree? Al otro día, luego, lo primero que pasó, se me presentó esta tentación. Se me presentó esta situación. Claro, porque eso es lo que hace Satanás. Él no quiere que estés bien con Dios, pero tú sí quieres estar bien con Dios. Y Dios quiere que tú estés bien con Él porque te quiere bendecir. Entonces tienes que ser muy sabio en esta vida, hermanos. Satanás quiere dominarte, pero el Señor es el que quiere tomar control de tu vida. Y yo quiero que Dios controle mi vida. ¿Tú también? Ahora hay que recordar que la oposición no viene propiamente de los hombres. No viene de los hombres. La oposición es una acción satánica que opera detrás de personas, opera detrás del sistema del mundo con un solo objetivo. ¿Cuál? Que no estemos bien con Dios. Pablo dijo que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, son ellos los que realmente se oponen para que tu relación con Dios no esté bien. No son las personas, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu compañero, no es tu jefe de trabajo, no es tu vecino. No, ¿es quién? Es
el diablo el que está detrás de todo eso, porque él es el príncipe de este mundo, ¿te acuerdas? Y él es el gobernador de las tinieblas. Satanás cuando pecó, Adán cuando pecó y Eva le entregaron el dominio al diablo. El dominio lo tenían ellos. Pero Satanás dijo, esto me fue entregado. ¿Quién se lo entregó? Dios. No, fue Adán y Eva con el pecado, cuando desobedecieron. Y a partir de ese momento, hermanos, es que Satanás está trabajando constante. ¿Para qué? Para que no estés bien con Dios. No son las personas, es una hueste espiritual de maldad que está en las regiones celestes. Ahora, ¿cuánto puede durar la oposición de Satanás para que no estés bien con Dios? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Sabes cuánto? Eso va a depender de nosotros. Sí, va a depender de nosotros. ¿Te acuerdas que, ahorita se los voy a leer, aquí lo tengo, creí que no tenía el texto anotado. Santiago escribió en el 4 de su libro, versículo 7, Santiago 4:7, lo siguiente: someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Este es un asunto de ustedes, es una decisión de ustedes. Eso fue lo que sucedió con Jesús cuando Satanás lo tentó. Porque en su deseo, Jesús, de estar bien con Dios, Jesús resistió a Satanás en las tentaciones y al final dice la Escritura que Satanás le dejó y ángeles le servían. ¿Pero por qué? Porque resistió. Entonces, ¿cómo es que cuánto tiempo va a durar ese ataque del enemigo? Va a depender de ti, va a depender de mí. Si tú lo resistes, si tú estás bien con Dios, si tú haces lo que sabes que tienes que hacer, tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu piedad, entonces Satanás te va a dejar y el Señor te va a bendecir. Al rato va a regresar Satanás con otra tentación, con otra situación. Sí, pero tú estás firme, porque a ti te interesa estar bien con Dios. Eso le interesó mucho a José cuando aquella mujer, ¿te acuerdas? Desvergonzada, que se aprovechó que su esposo se había ido y dijo, ven José, acuéstate conmigo. Y José le respondió y le dijo, ¿cómo haría esto yo contra mi Dios? No puedo hacer. Él primero puso a Dios y después dijo, tampoco puedo hacer esto contra tu marido. Él confía en mí, él ha depositado toda su confianza en mí. Yo administro su palacio, yo te cuido. Se supone que yo estoy para cuidarte, no para acostarme contigo. No me importa, no está mi esposo, nadie nos va a ver, ven. Y corrió José. ¿Por qué? Porque le interesaba estar bien con Dios. Y creo que allí está el porqué de que muchos cristianos no logran estar bien con Dios, porque no le hacen resistencia al pecado. No le hacen resistencia al pecado. Ya dije de José que mantuvo su relación con Dios. Con Daniel ante Darío fue exactamente lo mismo. Hay que adorar la imagen, hay que adorar la estatua. Y dijo Daniel, yo no. Yo me voy a orar, me voy a subir al tercer piso de mi casa, voy a abrir las puertas viendo a Jerusalén, que era una práctica judía, y voy a orar. Y oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Daniel resistió, lo arrojaron al foso de los leones y los leones no le hicieron nada. Y aunque le hubieran hecho algo, Daniel no iba a renunciar a su fe. Con sus amigos fue lo mismo. Estaban en el horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo normal, que hasta las llamas devoraron a los soldados que estaban allá afuera, ¿se acuerdan? Pero ellos resistieron. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, porque Enoc estaba bien con Dios. ¿Y por qué dices que estaba bien con Dios? Porque la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios. Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Pero con Sansón fue lo contrario. Su relación no estaba bien con Dios porque no resistió al pecado y sufrió las consecuencias. Le decía a Dios, mira, Sansón, no seas sonso. No te cases con las mujeres extranjeras. Hay señores que están más bonitas que las judías.
No, Sansón, no te mezcles con ellas. Lo mismo se lo dijo a Salomón, porque si lo haces van a desviar tu corazón hacia otros dioses. Y Sansón fue un sonso. Se metió con Dalila y ustedes saben toda la historia. Tuvo que sufrir las consecuencias. O sea, no le importó estar bien con Dios a Sansón. Lo mismo le sucedió a David cuando adulteró con Betsabé. Su relación con Dios no estuvo bien y le fue mal. Entonces, no estar bien con Dios trae consecuencias negativas. Ahora, para que tu relación esté mal con Dios, Satanás va a usar todo lo que pueda, todo lo que tenga, todas las circunstancias, todas las personas posibles para ponerlas en tu contra. Grábate eso, Con Abraham lo hizo. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a dar un hijo, pero va a ser a través de Sara. Y Sara, desesperada, le dijo, oye, acuéstate con mi sierva, con mi esclava, la egipcia, con Agar, y dame un hijo, ¿sabe? Un hijo, a ver si de esa manera podemos tener descendencia. Y Abraham lo hizo. Y su relación fue afectada con Dios. Fue afectada la relación del amigo de Dios con Dios. Con Moisés, Satanás usó la ira, hizo que los israelitas lo encolerizaran. ¿Y qué hizo Moisés? A punto de entrar a la tierra prometida, golpeó la peña y su relación con Dios quedó afectada. El hombre más manso de toda la tierra. Con David usó la codicia. El último mandamiento, el mandamiento número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su siervo, ni su sierva, ni nada que sea de tu prójimo. Bueno, seguramente Satanás le habló y le dijo, pero ¿por qué no? Si tú eres el rey, tú puedes hacer todo, a ti nadie te debe negar absolutamente nada. Y se dejó usar o se dejó convencer, y también su relación quedó afectada, su relación con Dios. Pero con Jesús no pudo Satanás afectar su relación con Dios, a pesar de las 3 tentaciones tan poderosas que le lanzó Satanás a Jesús: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la concupiscencia de la vida. Escúchame bien, ¿sabes por qué Jesús no pecó? Porque para Jesús lo más importante era que su relación con su Padre estuviera bien. Qué enseñanza tan simple, hermanos. Estar bien con Dios. Si Satanás atacó a estos hombres, incluyendo a Jesús, ¿crees que te va a respetar a ti? ¿Crees que te va a respetar? Aunque le digas, a mí me respetas. ¿Tú crees que te va a respetar el diablo? Hasta a ti te dio risa, ¿verdad? Claro que no. También va a usar todo para que tu relación con Dios no esté bien. Todo. Va a usar gente, va a usar circunstancias, te va a presionar para que pierdas los estribos, te va a presionar para que pierdas tu pureza, tu integridad, tus convicciones, etcétera, 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 para que al final no estés bien con Dios. Ahora, ¿sabes por qué Satanás quiere que tu relación con Dios esté mal? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te odia. Satanás te odia. Te odia. Y te odia mucho. Por supuesto, porque si odia a Dios, con mayor razón te odia a ti, que eres el objeto de su amor. Eres el objeto de su gracia. Eres el objeto de su misericordia. Si por ti Él envió a su Hijo amado a morir en una cruz, que no lo hizo ni por los ángeles, ni mucho menos por ningún demonio, ni por Satanás, ni por ningún ángel caído, Satanás tiene motivos de sobra para odiarte. ¿Lo habías pensado? Pero nunca olvides que Dios te ama, y Dios te ama mucho. Pero tampoco olvides que Satanás te odia, y te odia mucho.
Mira, por el odio que Satanás sentía hacia Jesús, incitó a los judíos para que lo odiaran. Por el odio que Satanás sentía contra Esteban, incitó al pueblo para que lo apedreara. Por el odio que sentía contra Abel por la ofrenda que le ofreció a Dios agradable, incitó a Caín, su hermano, para que lo matara. Y por el odio que siente hacia nosotros, hará lo que sea para que no estemos bien con Dios. Lo que sea, lo que sea. ¿Y dónde te va a atacar el diablo? ¿Tú sabes dónde te va a atacar el diablo? ¿Sabes dónde te va a atacar el diablo? Porque a ti no te va a atacar donde me va a atacar a mí, o va a atacar a mi esposa o al pastor Miguel. Satanás te va a atacar donde eres más débil. Satanás te va a atacar donde eres más vulnerable. ¿Dónde eres más vulnerable tú? ¿Dónde eres más débil tú? ¿Con el dinero? Te va a ofrecer dinero, te va a ofrecer, no sé. Un día vino un hombre y dijo: pastor, estoy muy preocupado, estoy desesperado porque no tengo trabajo, llevo tanto tiempo sin trabajar y ya no tengo nada, me van a correr de mi casa. Vamos a orar, le dijimos. Y estuvimos orando y regresó a las semanas muy contento. Dijo: pastor, ya Dios me dio un trabajo, me suplió. Qué bueno, felicidades, gloria a Dios. Y dice la esposa: pero yo no estoy de acuerdo con el trabajo que le dieron. Dije: ¿por qué? Dijo: porque le dieron un trabajo en una imprenta que fabrican revistas pornográficas. Y él dijo: pero es lo único que me llegó. Dije: no, el diablo lo que quiere es destruir tu matrimonio, destruir tu relación con Dios, que no estés bien con Dios. Y en el área que eres más débil, más vulnerable, es donde ahí Satanás te va a atacar. ¿En qué área eres más vulnerable? ¿Con las mujeres? ¿Con los hombres? Hay mujeres muy sensuales, hay mujeres muy provocativas dentro de la propia iglesia. Y ahí Satanás se te va a presentar. ¿Dónde eres más vulnerable? ¿Con la mentira? ¿Se te da mucho la mentira? O a lo mejor con el desorden. ¿Sabías que Él es un Dios de orden? Y tú eres muy desordenado. Por ahí Satanás se te va a meter. O a lo mejor con la falta de compromiso. Eres una persona no comprometida con Dios, no comprometida con tu servicio, no comprometida con tu familia, y por ahí Satanás se te va a meter. O con las redes sociales, o con la música secular, o con el vino, o con el sexo. O sea, Satanás va a usar todo para que no estés bien con Dios. Y tienes que discernir, tienes que saber discernir. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ante esta situación? ¿Qué hay que hacer ante esta realidad? ¿Sabes qué hay que hacer? Lo que hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Sacrificios. Él hizo sacrificios a Dios. ¿Qué significa esto? Hay que volver a empezar. Porque eso es lo que pasó, 20 años sin Dios. 20 años sin la presencia de Dios. Y notaste en la lectura, me llamó la atención ahorita que lo leí, ni siquiera cuando estudié, que dice que el animal completo lo ofrecieron a Dios. Porque el animal, según las leyes levíticas, tenía que ser dividido, separado, cortado. Las patas, las entrañas, tenía que ser cortado, y cada parte tenía que ser ofrecida de diferente manera. Y si no estaba hecho de esa manera, porque cada parte representaba una parte de nuestra vida, entonces no era acepto el sacrificio. Pero te das cuenta, aquí ya están los filisteos, ya está el diablo, hay un hombre, un profeta que Dios le está hablando y dice: quiero bendecir a mi pueblo. Y el pueblo dice: sí, nosotros también queremos volvernos a Dios. Señor, ¿qué hacemos? Haz un sacrificio, pero ya no da tiempo de cortarlo por sus partes, lo voy a aventar completo, porque Dios ve el corazón. Y lo aventó, y dice la Biblia: y Dios recibió el sacrificio. Dios recibió el sacrificio. ¡Wow! Tienes que hacer sacrificios, tienes que empezar de nuevo. Lo más importante es que tu relación esté bien con Dios. Y para terminar, al final del versículo 10, dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de él.
Qué increíble victoria le dio el Señor al pueblo de Israel. Pero ¿dónde estuvo el secreto? En que se pusieron a cuentas con el Señor. El verso 13 dice que los filisteos fueron sometidos por los israelitas. Y saben, hay cristianos que piensan que por ser cristianos todo está bien. Ya soy cristiano y ya todo está bien. Pero escuchen, puede que no todo esté bien. Puede que no todo esté bien. Cada día debes buscar la forma de estar bien con Dios. Cada día debes arrepentirte de muchas cosas y buscar arreglar tu situación con Dios. Todos los días. ¿Amén, hermanos? A ver, digan conmigo, todos los días. Pablo dijo que Dios nos dio un ministerio. Ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios te ha entregado un mensaje, te ha entregado su evangelio para que tú lo lleves a otras personas y los reconcilies con Dios. Pero para que podamos reconciliar a otros con Dios, primero tenemos que buscar que nuestra relación con Dios esté bien. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, acepta tus pecados, arrepiéntete, pide perdón por ellos y haz un compromiso serio con Dios. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel y por eso el Señor les dio la victoria. Quisiera saber si no estás bien con Dios en este momento. A lo mejor tú ya te dejé un poco desconcertado y dices, yo ya no sé si estoy bien o estoy mal con Dios. Te voy a decir, si estás perdiendo las batallas, si tu hogar está de cabeza, si has dejado de sentir la presencia de Dios, si estás frío espiritualmente, si no sientes deseos de servir al Señor y en ti hay una indiferencia generalizada, tibieza espiritual, son solamente algunas señales de que tu relación con Dios no está bien. Intenta estar bien con Dios. Ese es el secreto para la bendición. Ese es el secreto para la victoria. ¿Lo creen? Este mensaje, ¿tú crees que le está gustando al diablo? Para nada. Para nada. Pero nosotros lo entendemos en nuestro espíritu porque sabemos que viene de Dios, ¿verdad? Y que Dios nos ama y Él está preocupado por nosotros. Con este texto termino. Job 22:21. ¿Qué escribió Job aquí? Por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios mismo hablando a través de este siervo sufriente, de este hombre de Dios que siempre buscó estar bien con él. Su esposa, ¿te acuerdas cómo lo confrontó? ¿Y qué le dijo? Ay, Job, das lástima. Siendo tú quien eras, éramos los más ricos de aquí de Uz. Tú eras un hombre súper importante, te sentabas a la puerta de la ciudad. La gente se acercaba a ti, te preguntaba, pedía consejo y tú los aconsejabas con la sabiduría de Dios. Y mira ahora en la condición en que nos encontramos. Nos han robado todo lo que teníamos, estamos pobres. Nuestros hijos, nuestros 10 hijos, se murieron los 10 el mismo día. Por si fuera poco, mira la enfermedad que tienes. Una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job se sentaba en los basureros de la ciudad y buscaba pedazos de madera, pedazos de barro, con los cuales rascarse la terrible comezón que sentía causado por esa enfermedad que Satanás se la puso y que Dios le dio permiso. Y le dijo a su esposa, mejor maldice a Dios y muérete. Wow. ¿Y qué dijo Job? Mujer,
Has hablado como cualquier mujer que no tiene a Dios, que no tiene sabiduría. ¿Qué? ¿Recibiremos solo el bien de Dios y no el mal? Jehová dio y Jehová quitó. Pero el nombre del Señor hay que seguir alabando. Wow. Job, hermano, en esa situación, en su humanidad, en su carne, tal vez pudo haberle reclamado a Dios. Nunca le reclamó a Dios, porque a Job le importaba mucho estar bien con él. ¿Te das cuenta? Y mira, Dios le regresó todo, pero al doble de lo que tenía. Wow. Y él escribe en el capítulo 2, versículo 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Qué les parece? Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos necesitan el bien de Dios y la paz de Dios? Entonces busquemos estar bien con Él cada día de nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos. Humilla tu rostro y dile al Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, muchas gracias por hablarnos este mensaje que es oportuno. Señor, verdaderamente, ciertamente, hoy he entendido, Señor, con toda claridad, que lo más importante para mí debe ser estar bien contigo. Y no he estado bien contigo. He pecado como el hijo pródigo contra el cielo, contra ti. Te he ofendido. He sido un hombre, una mujer tibio, no comprometido, pecador, mundano, liviano, desordenado. Y tú has sido tan bueno con nosotros que ya nos has dado 7 años como iglesia, Señor. Tú muestras cada día tus misericordias hacia nosotros. Y tú no estás viendo nuestro pecado en realidad. Tú estás teniendo misericordia de nosotros. Y nosotros, Señor, muchas veces te hemos abandonado, te hemos dejado. Perdónanos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón te lo pedimos. Señor, por favor, danos tu perdón y danos la oportunidad de cada día buscar estar bien contigo. Tu Espíritu Santo nos hable cada día, nos guíe, nos redarguya, nos diga qué es lo que debemos arreglar contigo, que no ha estado bien. Porque estar bien contigo es el secreto para la bendición, es el secreto para la paz, es el secreto para que tengamos una buena relación entre tú y yo, Señor. El estar bien contigo es la clave para tener un hogar feliz, una familia unida, para tener un matrimonio bien. Un matrimonio donde hay amor, donde hay perdón, un matrimonio donde mejoramos cada día, donde somos maduros cada día más, donde hay más sacrificio. Pero la clave, Señor, es en estar bien contigo. Así que te pedimos que nos perdones, Señor. Por favor, perdónanos. Por favor, perdónanos, Señor. Y danos una nueva oportunidad. Ahí en tu lugar, sincérate con el Señor. Sincérate con Él. Dile eso al Señor. Señor, ayúdame a estar bien contigo cada día de mi vida. Para mí es importante, Señor.